10 historias budistas para relajar tu mente durante siglos. Las enseñanzas del Buda y la sabiduría de los maestros Zen nos han guiado hacia esta paz interior. A través de historias que trascienden el tiempo, se nos muestra el camino hacia la atención plena, la compasión y la comprensión, herramientas que ayudan a aquietar la mente y traer claridad al alma. Así que toma una respiración profunda, aquieta tus pensamientos y prepárate para viajar a través de la sabiduría de los tiempos. Deja que estas historias de paz e iluminación te envuelvan, ayudándote a encontrar quietud en medio del caos de la vida. 1. La historia del bote vacío. Había una vez un hombre que amaba remar su bote en un río tranquilo. Encontraba gran alegría en dejarse llevar por el agua y disfrutar de la calma y la soledad de la naturaleza. Una tarde, justo cuando el sol se estaba poniendo y el mundo se bañaba en luz dorada, decidió sacar su bote para un viaje silencioso. Mientras remaba suavemente, deleitándose con la tranquilidad, notó otro bote que se dirigía directamente hacia él. Al principio, llamó educadamente: «Ten cuidado». Pero el bote no cambió de rumbo. Aún así, el bote continuó en su curso de colisión. Ya enojado, comenzó a gritar: «Muévete, te vas a chocar conmigo». Finalmente, cuando los dos botes chocaron, estaba listo para desatar su frustración. Pero al mirar de cerca, se dio cuenta de que el bote estaba vacío. No había nadie adentro. Simplemente flotaba, llevado por la corriente. En ese momento, la ira del hombre se disolvió instantáneamente. Se sentó allí, sintiéndose tonto por haber gritado a un bote vacío. La historia del bote vacío nos recuerda que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de nuestras propias interpretaciones y reacciones a los eventos. Si podemos ver los botes vacíos de la vida tal como son, podemos soltar emociones innecesarias y encontrar paz en nuestro corazón. La historia enseña el poder de liberar el ego y no tomar las cosas personalmente, permitiéndonos navegar el río de la vida con más calma y claridad. Esta historia es una metáfora de cómo nuestro ego puede hacernos reaccionar negativamente a situaciones que no tienen daño real, mostrándonos la importancia de la paz interior y el desapego. 2. El monje y el tigre. Había una vez, en un monasterio tranquilo en la montaña, oculto en lo profundo del bosque, un monje sabio y pacífico. Cada día daba largas caminatas por los bosques cercanos, meditando en la belleza de la naturaleza y las enseñanzas del Buda. Encontraba gran paz en la soledad del bosque, donde podía conectarse profundamente con el momento presente y el mundo que lo rodeaba. Un día, durante su caminata por un estrecho sendero montañoso, el monje de repente escuchó un sonido fuerte y aterrador. El rugido de un tigre resonó entre los árboles. Se quedó paralizado por un momento, con el corazón latiendo fuerte, y cuando se giró, vio a un gran y feroz tigre que corría hacia él a través de la densa maleza del bosque. Los ojos del tigre estaban fijos en él, y su poderoso cuerpo se movía con una velocidad aterradora. El primer instinto del monje fue correr, y lo hizo. Corrió por el sendero, con sus túnicas ondeando detrás. Mientras el tigre se acercaba cada vez más, desesperado por escapar, vio una enredadera colgando del costado de un acantilado. Sin dudar, agarró la enredadera y comenzó a descender, esperando encontrar seguridad abajo. Mientras bajaba, aferrado con fuerza a la enredadera, miró hacia abajo y su corazón se hundió. Abajo, otro tigre caminaba de un lado a otro esperando que cayera. Estaba atrapado. No había forma de subir ni de bajar. El monje se detuvo, colgando de la enredadera. Con un tigre arriba y otro abajo, su situación parecía desesperada. Pero mientras colgaba allí, suspendido entre los dos tigres, algo llamó su atención.
Creciendo del costado del acantilado, justo al alcance de su mano, había una pequeña planta de fresas silvestres. En la planta había una sola fresa roja, madura. En ese momento, el monje dejó de pensar en los tigres, en su miedo y en su situación. En cambio, extendió una mano, arrancó cuidadosamente la fresa y se la llevó a la boca. Mordió la fruta, saboreando su dulzura. El sabor era exquisito. Por ese breve instante, solo existía el gozo del sabor de la fresa. Dulce, fresca y perfecta. A pesar del peligro que lo rodeaba, el monje encontró paz en ese único momento consciente. Había aceptado que no podía cambiar sus circunstancias, pero aún así podía experimentar plenamente el presente. El monje sonrió, sabiendo que ese efímero sabor de dulzura era un recordatorio de la belleza de la vida, incluso en las situaciones más precarias. La historia del monje y el tigre enseña una profunda lección sobre la atención plena y el estar presente en el momento. La vida a menudo nos coloca en situaciones desafiantes y aparentemente imposibles, como el monje atrapado entre dos tigres. Pero incluso en esos momentos, siempre hay algo por lo cual estar agradecido, alguna pequeña alegría que podemos saborear. La capacidad del monje para enfocarse en la fresa, a pesar del peligro, nos muestra que podemos encontrar paz y satisfacción al sumergirnos completamente en el momento presente. En lugar de preocuparnos por el pasado o el futuro, los tigres en nuestras vidas, podemos elegir enfocarnos en la belleza y dulzura de la vida aquí y ahora. Esta historia nos anima a abrazar la atención plena y disfrutar los placeres simples que la vida ofrece, sin importar los desafíos que enfrentemos. 3. La historia de las dos flechas. Un día, el Buda estaba sentado con sus discípulos en un claro pacífico del bosque. Los árboles se mecían suavemente con la brisa y el sonido de los pájaros llenaba el aire. El Buda a menudo enseñaba a sus discípulos sobre la naturaleza del sufrimiento y el camino hacia la iluminación. Y en ese día en particular, un discípulo atribulado se acercó a él con una pregunta. «Maestro», dijo el discípulo, inclinándose ante el Buda, «no entiendo por qué sufrimos tanto en esta vida. El dolor parece seguirnos a donde quiera que vamos. ¿Por qué es así? ¿Y cómo podemos encontrar paz en medio de tanto sufrimiento?» El Buda miró al discípulo con bondad y comprensión. Vio la confusión y frustración en los ojos de su estudiante y supo que esa era una pregunta que muchos de sus seguidores se hacían. «Déjame explicarte», dijo el Buda suavemente. «Imagina que una persona es alcanzada por una flecha. Esta flecha causa dolor, y el dolor es inevitable. Esta es la primera flecha». Los discípulos asintieron, entendiendo que la primera flecha simbolizaba las dificultades inevitables de la vida, el dolor físico de la enfermedad, la lesión o la pérdida. «Pero ahora», continuó el Buda, «imagina que después de ser alcanzada por la primera flecha, la persona es alcanzada por una segunda flecha. Esta segunda flecha no viene del exterior. Es creada por la mente. Es la ira, el miedo, la frustración o la tristeza que sigue al dolor. Esta es la segunda flecha». El Buda hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Verán», dijo, «mientras que la primera flecha es inevitable, la segunda flecha es opcional. La primera flecha representa el dolor natural que todos experimentamos en la vida, los desafíos y dificultades de los que no podemos escapar. Pero la segunda flecha, el sufrimiento causado por cómo reaccionamos a ese dolor, es algo que podemos elegir evitar». El discípulo escuchaba atentamente mientras el Buda explicaba que cuando experimentamos dolor físico o emocional, la primera flecha, a menudo lo empeoramos añadiendo una segunda capa de sufrimiento con nuestras reacciones mentales. Nos enojamos,
resentimos o nos ponemos ansiosos, y estas emociones profundizan la herida. En lugar de aceptar el dolor, lo resistimos, y al hacerlo, aumentamos nuestro sufrimiento. El Buda miró alrededor a todos sus discípulos y continuó: cuando somos alcanzados por la primera flecha, debemos reconocerla por lo que es, una parte natural de la vida. Pero también debemos reconocer la segunda flecha. Es la flecha que nosotros mismos creamos. A través de la atención plena y la comprensión, podemos elegir no dejar que la segunda flecha nos atraviese. El discípulo, empezando a entender, preguntó: Maestro, ¿cómo podemos evitar la segunda flecha? ¿Cómo podemos impedir que nuestra mente aumente nuestro sufrimiento? El Buda sonrió. Practicando la atención plena, respondió, podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin apegarnos a ellos. Cuando sentimos dolor, podemos reconocerlo sin juzgar. Podemos aceptar que el dolor es parte de la vida, pero no necesitamos obsesionarnos con él ni crear más sufrimiento mediante la resistencia o pensamientos negativos. De esta manera, podemos detener la segunda flecha antes de que nos alcance. El discípulo volvió a inclinarse, agradecido por la sabiduría del Buda. Se dio cuenta de que aunque el dolor en la vida era inevitable, el sufrimiento a menudo era algo que él mismo había creado. Al elegir responder al dolor con conciencia y aceptación, podía encontrar paz incluso en circunstancias difíciles. La lección La historia de las dos flechas nos enseña una importante distinción entre dolor y sufrimiento. La primera flecha, que representa el dolor inevitable, es algo que todos experimentamos en la vida. Ya sea malestar físico, daño emocional o pérdida, estos desafíos son parte de la experiencia humana. Sin embargo, la segunda flecha, que simboliza el sufrimiento causado por nuestras reacciones mentales y emocionales, es algo que nosotros mismos creamos. Cuando reaccionamos al dolor con miedo, ira o resentimiento, profundizamos nuestro sufrimiento. La enseñanza del Buda en esta historia nos invita a practicar la atención plena y la aceptación. Aunque no podemos controlar la primera flecha, tenemos el poder de evitar la segunda respondiendo al dolor con conciencia, comprensión y compasión. Al hacerlo, podemos reducir nuestro sufrimiento y encontrar paz incluso ante los inevitables desafíos de la vida. 4. La parábola de la semilla de mostaza. Hubo una vez, hace mucho tiempo, una joven llamada Kisa Gotami. Era amable, compasiva y devota a su familia. Pero su vida dio un giro trágico cuando su único hijo, un amado niño, enfermó y falleció. Dominada por el dolor, Kisa no podía aceptar la muerte de su hijo. Llevaba su cuerpo sin vida en brazos, vagando de casa en casa, buscando desesperadamente a alguien que pudiera devolverle la vida. En cada puerta, Kisa suplicaba: por favor, ayúdame. Mi hijo está muerto. ¿Hay alguien que pueda curarlo? Pero todos a quienes se acercaba la rechazaban, diciendo que no podían hacer nada. Su dolor crecía con cada paso, y su corazón se quebrantaba más con cada rechazo. Un día, el camino de Kisa la llevó a un anciano sabio que se compadeció de ella y dijo: ve al Buda. Quizás él pueda ayudarte. Con una chispa de esperanza en su corazón, Kisa Gotami se apresuró hacia el Buda, conocido por su compasión y sabiduría. Lo encontró sentado tranquilamente bajo un árbol bodhi, rodeado de sus discípulos. Arrodillándose, puso el cuerpo de su hijo frente a él y suplicó: Maestro, por favor, devuelve la vida a mi hijo. No puedo soportar este dolor. El Buda la miró con gran compasión y comprensión. Pudo ver que Kisa estaba profundamente afligida, pero también sabía que ella necesitaba aprender una profunda verdad sobre la vida y la muerte. Pensó por un momento y luego habló suavemente:
Puedo ayudarte, quizá, pero primero debes traerme algo. Ve al pueblo y tráeme una semilla de mostaza. El corazón de Kisa saltó de esperanza. Sí, maestro, te traeré una semilla de mostaza, dijo, con la voz temblando de alivio. Pero antes de que pudiera partir, el Buda añadió: la semilla de mostaza debe venir de un hogar que nunca haya experimentado la muerte. Si puedes encontrar tal hogar, tráeme la semilla y devolveré la vida a tu hijo. Kisa sintió con entusiasmo y emprendió su misión. Ella fue a la primera casa del pueblo y tocó la puerta. Una mujer amable respondió, y Kisa le explicó su petición. Por favor, ¿podrías darme una semilla de mostaza? Pero debe venir de un hogar donde nunca haya muerto nadie. La mujer miró a Kisa con ojos tristes y dijo: lo siento, pero mi esposo falleció el año pasado. Kisa le agradeció y siguió al siguiente hogar. De nuevo hizo su petición, pero esta vez la respuesta fue: lo siento, pero mi madre murió hace muchos años. Casa tras casa, Kisa Gotami tocó puertas, esperando encontrar una que nunca hubiera conocido la muerte. Pero en cada casa, escuchaba historias de seres queridos que se habían ido: una madre, un padre, un hermano, una hermana, un hijo. A medida que avanzaba el día, Kisa empezó a darse cuenta de que la muerte no era algo único para ella. Era una experiencia universal, algo que tocaba a todas las familias. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, Kisa volvió al Buda con las manos vacías, pero con una nueva comprensión. Se arrodilló ante él, su corazón ya no lleno de una esperanza desesperada, sino de aceptación. Maestro, dijo, no pude encontrar ni una sola casa que nunca haya conocido la muerte. Cada familia ha experimentado la pérdida de alguien querido. Ahora entiendo que la muerte es parte de la vida y nadie puede escapar de ella. El Buda sintió suavemente y respondió: Kisa, has aprendido una verdad importante. La muerte es inevitable y el sufrimiento llega a todos los que se apegan a las cosas de este mundo. Pero al aceptar la impermanencia de la vida, puedes encontrar la paz. Tu dolor no era único. Es compartido por todos los seres. Esta es la naturaleza de la existencia. Con estas palabras, Kisa Gotami comprendió que su sufrimiento, aunque intenso, no era solo suyo para soportar. Había estado cegada por su duelo personal, pero ahora veía que todas las personas experimentan la pérdida. Esta nueva comprensión le permitió soltar el cuerpo de su hijo y enterrarlo con dignidad, encontrando finalmente un sentido de paz ante los inevitables cambios de la vida. La parábola de la semilla de mostaza enseña una profunda lección sobre la naturaleza de la vida y la muerte. El dolor de Kisa Gotami fue tan abrumador que no pudo aceptar la muerte de su hijo y buscó una forma de revertir lo inevitable. Sin embargo, a través de su búsqueda de la semilla de mostaza, aprendió la verdad universal de que la muerte es parte de la vida y nadie está exento de ella. La sabiduría del Buda en esta historia nos recuerda que el apego a la impermanencia de la vida conduce al sufrimiento. Solo aceptando que todas las cosas, personas, relaciones y experiencias son temporales podemos encontrar paz ante la pérdida. El dolor y el sufrimiento son respuestas naturales a la muerte, pero al entender que la muerte toca a todos, podemos aprender a soltar y encontrar consuelo en la experiencia compartida de la humanidad. Esta historia nos anima a aceptar la inevitabilidad de los ciclos de la vida y a acercarnos tanto a la vida como a la muerte con sabiduría, compasión y aceptación. Al hacerlo, nos liberamos del sufrimiento innecesario y encontramos paz en la impermanencia de todas las cosas. 5. El campesino y el caballo. Había una vez, en un pequeño y tranquilo pueblo, un humilde campesino.
Era conocido por sus vecinos por su arduo trabajo y su temperamento calmado. Su granja era modesta y tenía solo un caballo para ayudarlo con todas sus tareas diarias, desde arar los campos hasta cargar pesadas cargas. Aunque no tenía mucho, el campesino estaba contento con su vida. Un día, su caballo se escapó. El campesino se despertó y encontró el establo vacío. El caballo había desaparecido. Sus vecinos, al escuchar la noticia, acudieron a su casa para expresarle su simpatía. ¡Qué mala suerte!, dijeron. ¿Cómo harás sin tu caballo? Esto debe ser una desgracia. Sin embargo, el campesino se mantuvo tranquilo. Miró a sus vecinos y simplemente respondió, tal vez. Los vecinos quedaron desconcertados por su respuesta. ¿Cómo podía ser tan indiferente ante tan mala suerte? Sacudieron la cabeza y regresaron a sus hogares, convencidos de que el campesino estaba en negación por su pérdida. Unos días después, para sorpresa de todos, el caballo regresó. Pero no volvió solo. Trajo consigo un grupo de caballos salvajes de las montañas. Ahora el campesino no tenía un solo caballo, sino varios. Los vecinos escucharon la noticia y volvieron apresuradamente a la casa del campesino. Esta vez estaban llenos de emoción. ¡Qué maravilloso!, exclamaron. Ahora tienes tantos caballos. ¡Qué fortuna increíble! El campesino volvió a mirar a sus vecinos, sonrió con calma y dijo, tal vez. Una vez más, los vecinos estaban confundidos. Seguramente esto era un golpe de buena suerte. Pero el campesino parecía tan indiferente como antes. Se preguntaban por qué no parecía más emocionado por su nueva riqueza. Unos días después, el hijo del campesino decidió intentar domar uno de los caballos salvajes. Mientras montaba, fue arrojado violentamente y se rompió una pierna. La lesión fue grave y el hijo no podría ayudar en las tareas de la granja por mucho tiempo. Al enterarse del accidente, los vecinos volvieron a la casa del campesino. Esta vez estaban llenos de simpatía. ¡Qué mala suerte!, dijeron. Tu hijo se ha roto una pierna y ahora no puede ayudarte. Esto es verdaderamente desafortunado. Como antes, el campesino respondió con su habitual calma. Tal vez, dijo. Los vecinos estaban ahora completamente desconcertados por el campesino. Cada vez que sucedía algo significativo, ya fuera bueno o malo, él daba la misma respuesta indiferente. No podían entender por qué no reaccionaba con más fuerza ante los acontecimientos de su vida. Unas semanas después, el país fue sacudido por la guerra. Estalló un conflicto y los soldados llegaron al pueblo para reclutar a todos los jóvenes para el ejército. Muchos hijos del pueblo fueron llevados a la guerra, pero debido a que el hijo del campesino tenía una pierna rota, no fue reclutado y se quedó en casa con su padre. Una vez más, los vecinos visitaron al campesino. ¡Qué afortunado eres!, le dijeron. Porque debido a la lesión de tu hijo, fue excluido de la guerra. ¡Qué suerte tan increíble! Y una vez más, el campesino respondió, tal vez. La historia del campesino y el caballo nos enseña una profunda lección sobre la naturaleza de los acontecimientos en la vida y cómo los percibimos. Lo que parece ser una desgracia puede resultar ser una bendición, y lo que aparenta ser buena suerte puede traer dificultades inesperadas. La respuesta calmada y mesurada del campesino, tal vez, refleja su comprensión de que la vida es impredecible y que es imposible juzgar los eventos como buenos o malos en el momento. La sabiduría del campesino radica en su capacidad para mantenerse desapegado de los resultados de los acontecimientos de la vida.
No celebra ni desespera porque entiende que las circunstancias están en constante cambio. Lo que hoy puede parecer una bendición, mañana podría traer desafíos, y lo que hoy parece una pérdida, puede conducir a beneficios inesperados en el futuro. Esta historia nos anima a enfrentar la vida con aceptación y desapego. En lugar de quedar atrapados en etiquetar los eventos como buenos o malos, podemos mantener una perspectiva equilibrada, sabiendo que los giros y vueltas de la vida a menudo están fuera de nuestro control. Al hacerlo, podemos encontrar paz y ecuanimidad sin importar las circunstancias que enfrentemos. Al final, la historia nos recuerda que el futuro es incierto y solo el tiempo revelará el impacto completo de cualquier evento. La actitud del campesino nos enseña a abrazar los altibajos de la vida con gracia y paciencia, aceptando lo que venga con un corazón y mente abiertos. 6. El Buda y el hombre enojado. Había una vez, mientras el Buda enseñaba a un grupo de discípulos en un bosque pacífico, un hombre se acercó a él con ira ardiendo en sus ojos. El hombre había oído hablar de la sabiduría y las enseñanzas del Buda, pero se sentía amenazado por la influencia del Buda sobre los demás. Lleno de celos y resentimiento, decidió confrontar al Buda e insultarlo frente a sus seguidores. Mientras el Buda estaba sentado tranquilamente bajo la sombra de un árbol bodhi, el hombre irrumpió hacia él y comenzó a lanzar insultos. «No eres más que un fraude», gritó el hombre. «¿Quién te crees que eres? Puedes fingir ser sabio e iluminado, pero solo engañas a la gente». El Buda permaneció completamente calmado y sin inmutarse por las duras palabras del hombre. Su expresión no cambió y no respondió a la ira del hombre. Ver la falta de reacción del Buda solo enfureció más al hombre. Gritó aún más fuerte: «¿Cómo puedes simplemente sentarte ahí, actuando como si estuvieras por encima de todos? ¿Crees que eres mejor que yo? Me niego a respetar a alguien como tú». A pesar de la furia del hombre, el Buda se mantuvo en silencio y sereno, simplemente observándolo con compasión. Finalmente, después de varios minutos de gritos, el hombre se agotó. Esperaba provocar una respuesta, pero la actitud pacífica del Buda lo confundió. Después de recuperar el aliento, el hombre preguntó: «¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no te defiendes? ¿No te importa lo que yo piense de ti?». El Buda lo miró con amabilidad y finalmente habló, con voz suave y calma: «Dime», preguntó el Buda con dulzura, «si alguien te ofrece un regalo y tú te niegas a aceptarlo, ¿a quién pertenece el regalo?». El hombre, desconcertado por la pregunta, pensó un momento antes de responder: «Sigue perteneciendo a la persona que lo ofreció. Si no lo tomo, el regalo sigue siendo suyo». El Buda asintió: «Exacto. Y de la misma manera, si tú me ofreces tu ira y yo no la acepto, ¿a quién pertenece entonces la ira?». El hombre quedó atónito por las palabras del Buda. Se dio cuenta de que su ira no había afectado en absoluto al Buda. En cambio, permanecía como su propia carga. El Buda continuó: «Si me niego a aceptar tus insultos y tu ira, estos vuelven a ti. Tú eres quien sufre por ellos, no yo. Yo elijo no ser perturbado por tus palabras. En cambio, elijo la paz». El hombre permaneció en silencio, contemplando lo que el Buda había dicho. Se dio cuenta de que su ira lo había consumido, pero no tenía poder sobre el Buda, que permanecía impasible ante ella. En ese momento, el hombre comprendió que aferrarse a su ira solo le hacía daño a él mismo, no al Buda. Sintiendo vergüenza, bajó la cabeza. «Maestro, ahora veo que mi ira solo me ha causado dolor. ¿Cómo puedo aprender a estar en paz como tú?». El Buda sonrió cálidamente, dejando brillar su compasión. «La ira es como un carbón ardiente.
Lo recoges con la intención de lanzarlo a alguien, pero en el proceso te quemas a ti mismo. Suelta el carbón. Suelta tu ira. En cambio, practica la atención plena, la compasión y la comprensión. A través de ellas, encontrarás la paz. El hombre, humillado por la sabiduría del Buda, le agradeció y se inclinó profundamente. Desde ese día, buscó practicar las enseñanzas del Buda, soltando su ira y aprendiendo a encontrar la paz dentro de sí mismo. La lección El Buda y el hombre enojado es una historia poderosa que nos enseña sobre la naturaleza de la ira y cómo podemos elegir responder a ella. La sabiduría del Buda nos muestra que cuando alguien intenta hacernos daño con sus palabras o acciones, tenemos el poder de decidir si aceptamos o no esa negatividad. La metáfora del regalo del Buda nos recuerda que la ira, los insultos y el odio solo nos afectan si elegimos aceptarlos. Si nos negamos a involucrarnos con la ira de alguien y, en cambio, permanecemos calmados y pacíficos, protegemos nuestra paz interior y permitimos que la ira regrese a quien la creó. Esta historia nos anima a practicar la no reactividad y a no permitir que la negatividad de otros perturbe nuestro propio bienestar. Como el Buda, podemos elegir responder con compasión y comprensión en lugar de dejar que la ira nos domine. Al hacerlo, nos liberamos de la carga de llevar ira y resentimiento y cultivamos la paz interior. En última instancia, la historia nos recuerda que la ira es una elección y al elegir la paz sobre la ira, nos damos el poder de vivir con mayor serenidad y compasión. 7. El monje y la taza de té. En un tranquilo monasterio zen ubicado en las montañas, vivía un monje venerado que llevaba una vida de profunda contemplación y atención plena. Sus estudiantes lo admiraban por su sabiduría, temperamento calmado y la manera en que abrazaba el momento presente. Nunca perturbado por el caos a su alrededor, cada día el monje se sentaba a meditar, beber té y compartir enseñanzas con sus estudiantes. Una tarde, durante la ceremonia habitual del té, el monje levantó una simple taza de barro y la contempló largamente. La taza era hermosa en su simplicidad, con un color suave y terroso y una forma perfectamente redondeada. Los estudiantes, curiosos por la contemplación silenciosa de su maestro, esperaban ansiosos escuchar lo que tenía que decir. Después de unos momentos, el monje sonrió y dijo: «Esta taza de té ya está rota». Los estudiantes se miraron entre sí confundidos. Podían ver claramente que la taza de té estaba entera, sin daño y perfectamente intacta. Uno de los estudiantes más jóvenes no pudo contener más su curiosidad y preguntó: «Maestro, la taza de té no está rota. Está perfectamente bien. ¿Por qué dices que ya está rota?». El monje, aún sonriendo, colocó la taza de té suavemente sobre la mesa frente a él y dijo con voz suave: «En mi mente, esta taza ya está rota. Puede parecer entera ahora, pero un día, quizás mañana, quizás dentro de años, se romperá. Esto es inevitable. Cuando entiendo que ya está rota, puedo apreciarla plenamente tal como es, sin aferrarme a ella. Puedo disfrutar tomándote de ella, sabiendo que su vida es temporal». Los estudiantes guardaron silencio, absorbiendo el peso de las palabras del monje. Se dieron cuenta de que el maestro no solo hablaba de la taza de té, sino que les ofrecía una lección más profunda sobre la vida misma. El monje continuó: «Todo en la vida es como esta taza. Todas las cosas, no importa lo bellas o preciosas que sean, son impermanentes. No podemos aferrarnos a ellas para siempre. Cuando entendemos esto, somos libres para disfrutar plenamente la vida sin miedo a perder lo que tenemos. Podemos apreciar cada momento, cada relación, cada experiencia, sabiendo que también pasará. Y cuando se haya ido,
no sufriremos porque ya hemos aceptado su impermanencia. Uno de los estudiantes mayores asintió pensativamente y dijo: Maestro, ¿significa esto que no debemos amar o preocuparnos por las cosas porque algún día desaparecerán? El monje negó con la cabeza suavemente. No, significa lo contrario. Cuando aceptamos la impermanencia de todas las cosas, podemos amarlas más profundamente porque no nos aferramos por miedo a perderlas. Las amamos y las apreciamos por lo que son. En este momento, entendemos que son parte del flujo natural de la vida. De esta manera, podemos vivir con un corazón pacífico, sin la carga del apego a cosas que están destinadas a cambiar. Los estudiantes, ahora iluminados por la lección del monje, se sentaron en meditación silenciosa, contemplando la verdad de sus palabras. Comprendieron que la taza de té era una metáfora de sus propias vidas, sus relaciones y todo lo que valoraban. Al aceptar que todo lo que apreciaban ya estaba roto, podían vivir con mayor libertad y paz interior. Desde ese día, cada vez que los estudiantes se sentaban a tomar té, recordaban la lección del monje. Sostenían sus tazas con atención plena, apreciando cada sorbo y cada momento, sabiendo que la belleza de la vida proviene de su naturaleza fugaz. Y cuando las cosas inevitablemente cambiaban o se perdían, estaban preparados, con el corazón abierto al flujo y reflujo de la existencia. La lección El monje y la taza de té nos enseña una profunda lección sobre la impermanencia y el desapego. La declaración del monje de que la taza ya está rota refleja la verdad inevitable de que todas las cosas en la vida son temporales. Al aceptar este hecho, nos liberamos del dolor del apego y aprendemos a vivir en el momento presente. Esta historia nos anima a apreciar los momentos, las relaciones y las posesiones de la vida sin aferrarnos a ellas por miedo a perderlas. Cuando abrazamos la impermanencia de todas las cosas, podemos amar más profundamente y vivir con mayor paz, sabiendo que el cambio es parte natural de la vida. La historia también nos muestra que el desapego no significa desconectarnos del amor o la experiencia. En cambio, nos permite comprometernos plenamente con la vida sin estar cargados por el miedo a la pérdida. Nos enseña a sostener las cosas con ligereza, a disfrutarlas plenamente en el momento y a dejarlas ir cuando llegue el momento. En última instancia, el monje y la taza de té nos invita a cultivar un corazón pacífico aceptando la verdad de la impermanencia y aprendiendo a valorar el presente con gracia y atención plena. 8. El Buda y la túnica en la antigua India. Durante la época en que el Buda viajaba por pueblos y aldeas para difundir sus enseñanzas, a menudo atraía a un gran número de seguidores. Muchos de ellos se conmovían por su sabiduría y dejaban sus hogares para convertirse en monjes y discípulos bajo su guía. Un día, mientras estaba en una pequeña aldea, un comerciante rico escuchó acerca de la presencia del Buda y decidió visitarlo. Quedó profundamente inspirado por las enseñanzas del Buda y quiso ofrecerle un regalo como muestra de respeto. El comerciante trajo una túnica lujosamente tejida con la mejor seda, ricamente adornada con intrincados patrones. Se acercó al Buda, se inclinó respetuosamente y presentó la túnica con reverencia. Señor Buda, deseo ofrecerle esta túnica como signo de mi gratitud por sus enseñanzas, dijo. El Buda miró la túnica y luego al comerciante con una sonrisa gentil. Percibió la sinceridad del comerciante y su deseo de dar. Sin embargo, el Buda llevaba una vida sencilla y no estaba interesado en riquezas materiales ni lujos. Sus necesidades eran pocas y enseñaba a sus seguidores a vivir en simplicidad también. Gracias por tu amable gesto, dijo el Buda, pero no puedo aceptar esta túnica. Es demasiado extravagante para un monje simple como yo. Estoy contento con la túnica que ya uso.
El comerciante se sorprendió por la respuesta del Buda. Pero señor Buda, ofrezco esta túnica por respeto a usted. Seguramente merece lo mejor que puedo dar. El Buda, aún sonriendo, respondió, si realmente deseas honrarme, hay otra forma. Puedes usar este regalo. Toma esta túnica y ofrécela a alguien que realmente la necesite, alguien que carezca incluso de ropa básica para cubrirse. Eso traerá mayor mérito y alegría. El comerciante, comprendiendo la profunda compasión del Buda por los pobres, asintió lentamente. Entendió que la verdadera esencia de dar no se trata de ofrecer regalos a quienes ya tienen suficiente, sino de proveer a quienes están en necesidad. Gracias, señor Buda. Haré lo que dices, dijo el comerciante. Tomó la túnica y luego encontró a un hombre pobre en la aldea que temblaba de frío con solo harapos para cubrirse. El comerciante le entregó la túnica al hombre pobre, quien se mostró alegre y profundamente agradecido. Al día siguiente, el comerciante regresó al Buda y compartió lo que había hecho. El Buda sintió aprobatoriamente y dijo, has hecho bien, amigo mío. La verdadera generosidad no está en dar a quienes lo esperan o no lo necesitan, sino en ayudar a quienes realmente lo necesitan. Al compartir tu riqueza con los menos afortunados, has traído verdadera alegría y compasión al mundo. El comerciante se inclinó profundamente, sintiendo una calidez en su corazón que antes no conocía. Se dio cuenta de que la sabiduría del Buda iba más allá del simple acto de recibir un regalo. Se trataba de entender la verdadera naturaleza de la generosidad, la importancia de la compasión y la alegría que viene de ayudar a otros. La lección El Buda y la túnica es una historia que enseña una lección eterna sobre la verdadera naturaleza de la generosidad y la compasión. Nos recuerda que el valor de un regalo no está en su valor material, sino en la intención detrás de él y el impacto que tiene en quienes lo necesitan. La negativa del Buda a aceptar la túnica lujosa es un recordatorio de que las cosas materiales no traen felicidad o plenitud duradera. En cambio, el Buda animó al comerciante a encontrar a alguien que realmente necesitara el regalo. Al hacerlo, enseñó que la verdadera generosidad nace de la empatía y el deseo de aliviar el sufrimiento de los demás. Esta historia nos anima a mirar más allá de los actos superficiales de dar y a buscar oportunidades para hacer una verdadera diferencia en la vida de quienes luchan. Nos muestra que los actos de bondad, cuando se dirigen a quienes más los necesitan, pueden traer mayor alegría y un sentido de propósito. Al final, el Buda y la túnica nos recuerda que la esencia de la compasión radica en entender las necesidades de otros y responder con un corazón abierto. Al dar con intención y desinterés, podemos crear un efecto dominó de bondad que va mucho más allá de un solo acto, tocando la vida de muchos. Y si hoy algo dentro de ti hizo clic, si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo.
Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.